Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico sobre este BMW Serie 3 Touring. Dada la sencillez de este enganche, de un solo vistazo veremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En el manual veremos que es compatible con múltiples vehículos y en esta ocasión la bola seleccionada es una bola desmontable vertical. Pero recordad, este vídeo os vale también para bolas desmontables horizontales y bolas fijas. Para el montaje de este enganche es necesario desmontar el paragolpes. Lo primero de todo empezaremos desmontando los tornillos de la parte inferior. Los tornillos que vemos en la parte inferior son tornillos de 10 y también quitaremos esta zona plástica de aquí. En los pasos de rueda, 2 tornillos de 10 y un tornillo de Thor en la esquina. Realizaremos los mismos pasos en el otro lado. Abrimos la tapa del maletero y tenemos que retirar las 2 piezas plásticas en ambos lados. Retiramos la pieza plástica y tenemos al descubierto el tornillo que sujeta el paragolpes. En el lado derecho los mismos pasos. Una vez hemos aflojado el tornillo de la parte superior podemos desmontar el paragolpes, teniendo mucho cuidado en la zona inferior del piloto para evitar dañarlo. Otra opción sería quitar el piloto, pero para ello tendríamos que destapizar también la parte interior. El truco es el siguiente: con la ayuda de la espátula plástica lo introducimos en el lateral y tiramos el paragolpes hacia la parte inferior. En el lado derecho los mismos pasos que en el izquierdo. Hacemos palanca con la ayuda de la espátula plástica y tiramos el paragolpes hacia abajo. Como veis, son las 2 grapas de la parte inferior. En la parte inferior retiraremos las grapas de presión que sujetan esta parte. Una vez que hemos quitado todas las grapas de presión de paragolpes, podremos desmontarlo. Para retirarlo del todo, quitaremos el conector de los sensores de aparcamiento. En algunos modelos los podemos encontrar en esta pieza plástica con el sistema de apertura a manos libres. En este caso no lo tenemos, pero como podéis ver, estos son los alojamientos por los que va ubicado. Tenemos que retirar esta placa quitándole las grapas de presión. La retiramos y lo pondremos sobre el paragolpes. Como podéis ver, lo que os decía, aquí es donde van ubicados los cableados del sistema de apertura a manos libres. Sujeto por las mismas grapas de presión que hemos quitado anteriormente, dejaremos colocada la pieza plástica. Esta zona va a quedar apoyada sobre el enganche. En el caso de este vehículo, con el tipo de motorización que lleva 2 escapes, uno a cada lado, y los soportes que van sobre la barra antiempotramiento. Quitaremos los tornillos. Y para retirar el refuerzo quitaremos las 2 tuercas que lleva a ambos lados. El refuerzo ya no se utiliza. Colocaremos el enganche y pondremos las mismas tuercas que hemos quitado anteriormente. Para sujetar los soportes del escape colocaremos el tornillo con la arandela de ala ancha y la tuerca que hemos quitado anteriormente por la parte inferior. Colocaremos la bola, teniendo en cuenta que los 2 tornillos de 12-25 con arandela Grower van en la parte superior
En la parte inferior izquierda pondremos el tornillo de 12-30 con arandela grower y la anilla de seguridad. Y en el lado de la derecha colocaremos el soporte de la base de enchufe, tornillo de 12-30 con arandela grower. Lo colocamos en este lado debido a que la parte inferior plástica del vehículo va preparada para hacer el recorte de la base de enchufe en el lado derecho. Para colocar la base de enchufe, quitamos primeramente la bola, colocaremos la base plástica teniendo en cuenta la pestañita que hace de sujeción y fijación. Por la parte trasera colocaremos la arandela y la tuerca. Dejaremos apretada la base de enchufe para que pueda subir y bajar fácilmente con la mano. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a dar el par de aprietes necesario. Hacer caso a la tabla que os muestro a continuación. Para el BMW Serie 3 es necesario que coloquemos esta pieza que hemos visto anteriormente, la cual sujetaremos con dos bridas incluidas en el kit del enganche. Apretamos y cortamos el sobrante de las bridas. Para este BMW, en cuanto al kit electrónico, varias son las opciones que tenemos. Como kit recomendado y el que vamos a montar en este vídeo, el kit específico, conectado directamente a la línea de Cambus. Otra opción, que también es bastante viable y sencilla de instalar, un kit Aragon Pro conectado directamente a los pilotos. En este vehículo hay que tener en cuenta que toda la instalación pasa por el lado derecho, lo que nos facilitará su instalación. Después, el cable de antiniebla y de la marcha atrás, disponemos de él en esta zona del tapizado trasero. Y la batería, al ser un BMW, como siempre, disponemos de ella en la parte trasera derecha. El cableado lo vamos a distribuir de la siguiente forma. Pasaremos del interior al exterior del vehículo por un tapón que tenemos en esta zona de aquí. Pasaremos el cable por el enganche y lo sujetaremos al soporte de la base de enchufe. Le voy a efectuar un orificio a esta pieza plástica por la cual pasaremos la guía hasta el interior. En caso de montar un kit específico, será necesario que montemos la base de enchufe con el color y la posición del cableado tal y como nos marca el manual. Para la colocación de la base de enchufe lo haremos de la siguiente forma. Tenemos que tener en cuenta que para evitar recortar el paragolpes vamos a hacer la apertura de esta forma lateral. No lo pondremos hacia arriba porque si no tendríamos que hacer recortar más en el paragolpes. Sujetaremos la base de enchufe con la ayuda de los orificios provistos en el soporte de la base de enchufe. Pasaremos una brida y sujetaremos el cableado. De esta forma dejaremos el cableado para que suba y baje sin que toque con la chapa del vehículo. En la parte trasera derecha tenemos el tapizado retirado. Y para coger la masa la vamos a coger sobre este punto de masa original del vehículo. Levantamos más este tapizado. Volvemos a apretar. El cable del positivo de batería lo dejaremos recogido debajo del tapizado y tenemos ya los dos portafusibles en esta zona. Vamos a levantar esta tapa, la cual nos da acceso al tornillo que vemos aquí. Este tornillo es sobre el cual vamos a instalar los dos positivos directos de batería, tanto el de alimentación de la centralita como el positivo directo de la base de enchufe. Fusible de 20 amperios para el positivo de alimentación de la centralita y fusible de 15 amperios para el positivo de la base de enchufe. Quedará conectar el cableado a la línea de Cambus. Para ello, vemos aquí este cable que va
sujeto sobre este corcho de aquí. Y en esta línea tenemos que buscar el cable trenzado de la línea de CAN. Son este cable rojo y azul que vemos aquí. Hemos separado la línea de CAN bus del resto del cableado y conectaremos el rojo con el cable negro de nuestra instalación. Hacemos el primer clic a mano y después terminamos de apretar el rompecorrientes. Y lo mismo con el cable azul, que lo conectaremos al cable amarillo de nuestra instalación. Si el conexionado lo hemos hecho correctamente, tendremos todas las señales como podéis ver en el comprobador: intermitentes, posiciones, antiniebla y luz de marcha atrás. Si queremos realizar la desconexión de la luz de antiniebla, tendremos que realizarle el corte de la forma que nos indican las instrucciones del fabricante. Tener en cuenta que es una desconexión analógica, no es una desconexión que se haga por codificación. Este kit no requiere de codificación. Terminada la comprobación del kit electrónico, pasamos al montaje del vehículo. Y con esto damos por finalizado el vídeo de este BMW Serie 3. Hasta el siguiente vídeo.